con el correr de los años una inflación del 150, 100, 200% interanual. Y esto es lo que está complicando de una manera terrible a los beneficiarios del crédito UVA, justamente porque se va adaptando el crédito, el valor de las cuotas y del crédito por esta composición de inflación y demás. Pero estamos en contacto con Gustavo Azura, que es uno de los hipotecados UVA, como se llaman ellos. Gustavo, buenas noches. Laura Trivia, Marcos Gómez los saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Gustavo, ¿cuál es la realidad actual? Porque durante bastante tiempo venían pidiendo al gobierno nacional que se gestionara otra forma de cobrar de los créditos UVA, que se mirara la realidad de cada uno de los beneficiarios de este crédito que hoy están ahogados prácticamente y, bueno, nunca tuvieron una respuesta positiva. ¿Cómo están? Mira, nosotros venimos con esto desde el año 2018. Hay gente que viene desde antes, 2016 y 2017 son los más afectados porque básicamente se comieron la inflación de 2016, 2017 y de ahí para acá. Nunca tuvimos una respuesta efectiva de parte del Ejecutivo Nacional, más allá de las promesas lógicas de campaña. Cuando en el 2019 fueron las elecciones, una de las premisas de Fernández fue vamos a hacer algo con los créditos UVA. Sí. No hubo resolución más allá de las personas y esto es importante de marcarlo, de las personas que tomaron su crédito con el Banco Hipotecario Nacional, porque a ellos se le cambió la fórmula de ajuste y se hizo algo con el capital, que es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace rato. Actualmente, el último proyecto de ley al que accedimos y que se trató en cámaras está en el Senado y lo que cambia es que retrotrae el valor del capital al año 2019 y cambia la fórmula de ajuste que en vez de aplicar inflación aplica coeficiente de variación salarial. Claro. O sea, aumenta la cuota de acuerdo a cómo aumentan los sueldos, no de acuerdo a cómo aumenta la inflación, que es lo que tenemos actualmente. Cada vez que hablo con vos, Gustavo, lo que me sorprende es que ustedes me dicen de que nunca terminan de pagar el capital, siempre están pagando los intereses y demás, pero que el capital sigue aumentando. Por favor, ¿nos contás cuál es la realidad? Mira, como para hacerlo gráfico, sí. En el 2018, una familia que tomó un crédito UVA que tenía cuotas de 10.000 pesos, debía más o menos 2 millones de pesos. Esa misma familia hoy debe casi 20 millones de pesos con cuotas de 120.000 pesos. Eso es porque se ajusta el capital y se ajusta la cuota. Claro. Una de las cosas que nosotros pedimos es que este capital se revea, porque vamos a suponer que en lo sucesivo la inflación baja, ¿sí? Que es lo que creo que muchísimos queremos. Si la inflación baja, baja el valor de nuestra cuota, pero el capital que ya aumentó no disminuye. Claro. O sea, si vos debes 20 millones de pesos con una cuota de 120.000 pesos y a partir del mes que viene empezás a pagar 70.000 pesos de cuota, 50.000 pesos, el capital sigue siendo de 20 millones de pesos y como para agregarle más datos, todas las cuotas que en el 2020 por efecto de la pandemia se congelaron, se transformaron en UVAs que fueron a pagar al final del crédito. Es decir, vos tenés familias que en vez de deber 30 años, como se atrasaron, como no pudieron pagar por X, porque se quedaron sin trabajo, porque tuvieron que decidir si pagar la cuota o comer, básicamente, ellos tienen ahora créditos de 35 y 40 años, siempre y cuando se pueda. Si tu edad no daba para que te den un crédito de 35 años, no pudiste y ahora debes más cuotas. Gustavo, aparte... En todos los créditos, el tope para que el banco promueva una ejecución, es decir, que te saquen de tu casa, es de 3 cuotas. 4 o 5 depende del contrato que hayas firmado. Nosotros lo que decimos es que con la presencia del Estado, este tipo de cosas podían buscarse una solución. En el 2020 hubo una ley a la que la legislatura provincial adhirió que suspendía las ejecuciones. Eso hoy no está vigente y por los dichos del presidente electo sabemos que no tenemos demasiado que hacer salvo reclamar
y sabemos que las familias que deban 3 o más cuotas están ahí en un hilo esperando ver si van a ser ejecutadas o no sus casas. Claro, eso quería preguntarte, ¿no? Lo último que decís, obviamente es como que se levantó polvareda otra vez en estos últimos días con las declaraciones no muy felices de Javier Milei para este sector, ¿no? De realmente las personas que han sido afectadas por estos créditos UVA. Y que evidentemente cuando parece que podía existir algún canal de posibilidad de diálogo, de encontrar una respuesta, se vuelve un poco más complejo, parece el camino ahora, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es lo que vemos por lo menos desde este lado. Este crédito fue promocionado por el Estado, fue difundido a través de los medios que el Estado tiene y fue promocionado como un crédito bueno, como un crédito accesible y como un crédito sobre todo previsible. Es decir, el Estado es responsable y es, podríamos decirlo, garante de este tipo de créditos. Si ahora el Estado nos dice, básicamente, ustedes decidieron ir por este camino y no por otro, entonces no nos queda demasiado que pensar que en el caso de las que se promuevan ejecuciones, el Estado no va a hacer nada. Ahora, Gustavo, hay una realidad también que quizás esto no ayude porque también es cierto que los hipotecados UVA cumplen o intentan cumplir con su cuota, digo, no deber, y tienen muy baja tasa de no pago. Eso por allí también es como que, pienso, ¿no? En voz alta, Sí. ¿podría ser pensar a los gobiernos pueden pagar? En cada una de las reuniones de comisiones de las cámaras y cada vez que tuvimos la oportunidad de hablar con más de un legislador o legisladora, esto era algo que siempre decían y que la verdad si me preguntás personalmente me parece, no te digo vos, sino a los legisladores y funcionarios que lo dicen, una chicana, porque obviamente, a ver, si mirás el conjunto de hipotecados, la mayoría son en este caso del Banco Nación o de otros bancos privados. Primero, los créditos toman la cuota de tus haberes. Por lo tanto, no tenés posibilidades de decir no, no pago. Por otro lado, vamos a suponer que vos no cobrás tu sueldo en el banco donde te debitan la cuota. Las familias, lo último que dejan de pagar es la cuota de la casa. Primero, dejas de salir de fines de semana, dejas de viajar, dejas de comprar ropa que por ahí no te hace falta, dejas de cambiar el auto y así vas cambiando prioridades, pero el pago de la cuota es una de las últimas cosas que querés sacar, que querés dejar de hacer. Entonces, perdón la expresión, pero el verso de la baja morosidad es algo que siempre lo pusieron sobre la mesa y siempre nosotros dijimos que es algo que no tiene sentido, porque no podés analizar la morosidad o no de un crédito que se debita de tu cuenta sueldo. Ahora, o sea, básicamente, para que no se evite tu cuenta sueldo, tenés que no cobrar más en ese banco. Total. Por lo tanto, quiere decir o que renunciaste o que te quedaste sin trabajo y obviamente no vas a pagar la cuota. Pero no por la decisión de pagar o no. Con el gobierno de Alberto Fernández y este Congreso no tuvieron ni una posibilidad, porque esa es la verdad, como vos decís, vienen peleando por esta situación desde hace varios años, no tuvieron respuestas. Lo que dijo Javier Milei los otros días, a mí en lo personal, y eso que no soy crédito UVA, me choqueó, me chocó cuando dijo nadie les puso un revólver en la cabeza para que sacaran un crédito. Digo, ¿qué esperanzas tienen o por dónde van a ir? Porque es como que están atrapados en un callejón sin salida. Mira, nosotros creemos que la salida está en el Congreso. Si bien el Ejecutivo puede hacer algo o no, igualmente tiene la posibilidad de veto y eso es más analizable, pero la salida está en las reuniones de comisiones que se tienen que dar en el Senado. Ahora, la semana que viene, si no me equivoco, hay una sesión que es en la que se ratifica la fórmula presidencial y lo que estamos haciendo nosotros es básicamente molestar a los legisladores que tienen que ir a levantar la mano por nosotros para que este proyecto se trate. En las últimas sesiones que se dieron antes del parate por las elecciones, el proyecto salió de diputados, fue al Senado y en el Senado tiene que aprobarse. Entonces lo que pedimos es, como mínimo, que nuestros legisladores se sienten a hablar del tema porque la salida está ahí.
La salida está en que en el Senado se apruebe la ley y que después se reglamente. Esta es una postura de todos los SUBA del país, ¿no? Esto es una postura de todos. Nosotros en cada provincia hay cierta cantidad de deudores y en algunas provincias nos juntamos y hablamos con otros referentes a nivel nacional, que son los que, bueno, seguramente los verán ustedes, están en medios nacionales y por ahí son los que más aparecen, pero todos sostenemos lo mismo. Esta semana y la siguiente nuestra tarea es hablar con nuestros legisladores para que se sienten a sesionar y para que atiendan nuestra problemática. El problema es que el tiempo pasa, Gustavo. Sigue pasando el tiempo y digo, si no resulta la cuestión, porque es cierto, sí, que ustedes puedan proponer que los legisladores puedan tratar este tema, pero si se demora, ¿existe también la posibilidad de ir al otro poder del Estado, que es la justicia, a judicializar esta situación? Hay antecedentes. El tema es que es más peleable. Hay antecedentes que nos dieron la razón a nosotros en otras ciudades como en Mendoza y hay antecedentes que no. De hecho, uno de los fallos de acá, de la provincia de Corrientes, con un crédito UVA automotor, que no es nuestro caso, pero es aplicable, sí. Lo que dijo básicamente fue, y perdón la expresión, jódanse, ustedes eligieron ir por este camino y no por otro, entonces el auto va a ser ejecutado, el auto va a ser embargado. Es lo que nosotros no queremos. Esto son nuestras casas y no es un negocio. Nosotros no especulamos. De hecho, si te pones a buscar, no vas a encontrar nadie que haya vendido su casa y se haya mudado o haya hecho negocio. No es un negocio, son nuestras casas y son las casas en las que nosotros decidimos venir a vivir, no por la pistola en la cabeza, sino porque no habían otras posibilidades, no había otro tipo de crédito por el que puedas optar. Decidimos venir a habitarlas y que sea nuestro hogar durante por lo menos 30 años. Nunca fue un negocio, nunca especulamos y nosotros, si esta vez no se da en el Senado, vamos a seguir tratando por todos los medios que sean posibles, inclusive las medidas judiciales, como recién decías. Pero aparte, Gustavo, y con esto cerramos, es cuestión de mirar nomás, ¿no? Cuando ustedes sacaron el crédito, lo que valía, cuánto era, es cuestión de analizar los casos, no es tan difícil, digo, para un sector político que debería estar del lado de la gente. Es analizar el salario que tenían, el crédito, cuánto era y cómo está la situación a la fecha, ¿no? Lo que pagan hoy, lo que cobran hoy, lo que vale hoy, parecería no ser tan difícil. Cuesta entender cómo ellos no pueden entenderlo, ¿no? Mira, es una constante. Nosotros cada vez que nos sentamos con un legislador o una legisladora, le explicamos lo que pagábamos de cuota, lo que pagamos ahora, lo que valen nuestras casas, lo que vale si uno quiere vender. Y realmente todos entienden. Nosotros siempre pensamos que esto es decisión y nada más, es decisión política. Siempre nos tocó hablar con legisladores y con funcionarios de todas las posturas políticas. Y siempre que estuvieron de un lado o del otro, entendieron. Pero lamentablemente a la hora de levantar la mano se hace más difícil. Por ahí algunos prefieren hacer campaña en vez de ir al Senado a trabajar. Por ahí otros prefirieron elecciones y esperar que pasara. Pero nosotros no, nosotros insistimos de una forma u otra porque son nuestras casas. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo. Se despertó te dejamos la bebé. porque se despertó la bebé, así que vamos a dejar que mi vida. Ahí está, quería salir en cámara también ella, ahora sí. Te dejamos. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo enorme, Gustavo Azure, lo teníamos. Sí, qué tema ese, porque sí, la política del Estado es benefactor, ¿no? Cuando el Estado debería ser amigo de los ciudadanos, acompañar a los ciudadanos. Pero a veces se termina transformando en un enemigo del ciudadano con estas decisiones. Es que es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, Marcos. El Estado argentino, lamentablemente, en estos últimos años, si hay una clase que no acompaña, es a la clase media. Y no. Es a la clase media, y hoy escuchaba algo importante, y ya que estamos tocando este tema, me gustaría decirlo porque viene a colación de lo que decía Gustavo. Cuando en este momento hay muchas entidades sociales, sindicalistas y demás que están hablando del ajuste que se va a realizar en el próximo gobierno o en el gobierno de Javier Milei cuando asuma. Y me quedó esta frase, ¿qué mayor ajuste que una inflación del 150% interanual para una clase media o para cualquier argentino que tiene que salir a pelearla
cuando los salarios no van, es imposible pelearle contra esa inflación. Entonces, ¿qué mayor ajuste al que nos vienen imponiendo desde hace tanto tiempo que ese, ¿no? Y se asustan por los ajustes que van a hacer ahora, cuando en realidad pareciera ser que el argentino vive con ajustado y con la sensación de ahogo porque no sabe para dónde ir. Es lo que le está pasando a muchos de los beneficiarios de los créditos UVA, y digo esto porque también escuchaba que si esto no se soluciona, en los próximos meses podrían haber muchas familias que pierdan sus casas. Aparte la inseguridad a la hora de proyectar a largo plazo, ¿no? Esto es una fiel demostración, donde vos confías en el Estado y decís, listo, me meto en este plan porque la inestabilidad total, no podés proyectar a largo plazo, porque te encontrás con toda esta situación de la inflación y que tampoco se respetan los derechos, ¿no? No, por ejemplo, la casa única, ¿no? Exactamente. La casa única tiene que ser prioridad, no digo que no pagues, pero no te la deberían poder quitar porque es vivienda familiar.